¿Te has preguntado alguna vez por qué existe algo en lugar de nada? Heidegger diagnosticó a la humanidad moderna con una enfermedad mortal del alma. Hemos olvidado que estamos vivos. Sí, lo sabemos en teoría, pero hemos perdido el contacto con el misterio extraordinario de la existencia. Vivimos como sonámbulos, perdidos en rutinas vacías, huyendo de la confrontación con las preguntas fundamentales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te cuesta tanto estar presente en tu propia vida? La respuesta podría cambiar todo. Martin Heidegger nació en 1889 en Meßkirch, un pequeño pueblo alemán donde su padre era sacristán y tonelero. Desde pequeño Heidegger fue monaguillo, y a los 14 años ingresó al seminario jesuita para convertirse en sacerdote. Pero el destino tenía otros planes. Durante su formación religiosa, se topó con escritos filosóficos que transformaron radicalmente su perspectiva. Entre ellos estaba la obra de Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, que se convertiría en su maestro y mentor. Heidegger abandonó el seminario para estudiar literatura y filosofía. A los 26 años ya era doctor habilitado, y a los 28 se convirtió en asistente de Husserl en la Universidad de Friburgo. Allí se forjó su reputación como un pensador original y un profesor elocuente. Pero su historia tiene un capítulo oscuro que no podemos ignorar. En 1933, cuando Hitler se convirtió en canciller, Heidegger se afilió al partido nazi y se convirtió en rector de la Universidad de Friburgo. ¿Puede el filósofo más importante del siglo XX haber sido un nazi? La respuesta es compleja. Algunos argumentan que Heidegger era ingenuo y no previó la crueldad del régimen. Otros sostienen que apoyó activamente las ideas nazis. Lo que es indiscutible es que nunca hizo una autocrítica sobre este periodo. Su rectorado duró menos de un año, y después de la guerra fue removido de su posición académica, regresando 6 años después para continuar escribiendo y enseñando hasta su muerte en 1976. Esta controversia nos enseña algo crucial sobre la complejidad del mundo. A veces las ideas más brillantes pueden provenir de personas moralmente cuestionables, pero esto no invalida el valor de sus contribuciones filosóficas. Heidegger sigue siendo considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, y su obra maestra, Ser y Tiempo, publicada en 1927, cambió para siempre la forma en que entendemos la existencia humana. El olvido del ser. Heidegger diagnosticó a la humanidad moderna como sufriendo de una enfermedad del alma. Hemos olvidado la pregunta fundamental por el ser. Durante siglos, la filosofía occidental se ocupó de estudiar los entes, las cosas que existen, pero se olvidó de preguntarse por el ser mismo. ¿Qué es lo que hace que algo sea? ¿Qué significa existir? Para Heidegger, el ser no es una cosa más entre otras cosas, no es un ente. El ser es lo que permite que los entes sean, es la condición de posibilidad de todo lo que existe. Pero aquí viene lo fascinante. De todos los entes que existen, hay uno especial, uno que se pregunta por el ser. Ese ente somos nosotros, los seres humanos. Heidegger no nos llama seres humanos, porque considera que este término está cargado de prejuicios de la tradición filosófica. En su lugar, inventa una palabra, Dasein, que significa literalmente ser ahí. Somos el ser que está ahí, arrojado al mundo, eyectado hacia la existencia sin haberlo elegido. Piénsalo. No elegiste nacer, no elegiste tu familia, tu época, tu nacionalidad, tu lengua materna. Fuiste arrojado al mundo como quien escupe desde un taxi en movimiento. Esta condición de arrojados es fundamental. No tenemos una relación de conocimiento con el mundo como sujetos que observan objetos. Estamos completamente sumergidos en el mundo, devorados por él. Cuando corres para alcanzar un taxi, no tienes conciencia de decir, yo estoy corriendo para alcanzar un taxi. Simplemente eres Dasein corriendo hacia el taxi. En el momento en que te pones a reflexionar sobre ello, ya perdiste el taxi. La enfermedad de nuestro tiempo. Heidegger identificó 3 enfermedades del alma que afectan a la humanidad moderna. La primera es que hemos olvidado notar que estamos vivos.
Lo sabemos en teoría, por supuesto, pero no estamos en contacto diario con el gran misterio de la existencia. Solo en momentos extraños, tal vez tarde por la noche, o cuando estamos enfermos y hemos pasado todo el día solos, o durante un paseo por el campo, nos encontramos con la misteriosa extrañeza de todo. ¿Por qué existen las cosas como existen? ¿Por qué estamos aquí y no en otro lugar? ¿Por qué el mundo es así? Lo que estamos evitando es una confrontación con lo opuesto al ser, lo que Heidegger llamó das Nichts, la nada. No hablamos de la nada como ausencia de cosas, sino como la posibilidad siempre presente de que nada existiera. Es esa presencia inquietante que sentimos cuando nos preguntamos por qué hay algo en lugar de nada. La segunda enfermedad es que hemos olvidado que todo ser está conectado. La mayor parte del tiempo, nuestros trabajos y rutinas diarias nos vuelven egoístas y centrados en nosotros mismos. Tratamos a los demás y a la naturaleza como medios para nuestros fines, no como fines en sí mismos. Pero ocasionalmente, especialmente durante paseos por el campo, podemos salir de nuestras órbitas estrechas y tener una visión más generosa. Podemos llegar a sentir lo que Heidegger llamó la unidad del ser, notando que nosotros, esa mariquita en la corteza del árbol, esa roca, esa nube allá, todos estamos en existencia en este momento y estamos fundamentalmente unidos por el hecho básico del ser. Heidegger valoraba inmensamente estos momentos y quería que los usáramos como trampolines hacia una forma más profunda de generosidad, como una superación de la alienación y el egoísmo. El problema de la autenticidad. La tercera enfermedad es que olvidamos ser libres y vivir para nosotros mismos. Mucho de lo que somos no está bajo nuestro control, por supuesto. Somos, en la inusual formulación de Heidegger, arrojados al mundo, al inicio de nuestras vidas. Lanzados a un medio social particular y estrecho, rodeados de actitudes rígidas, prejuicios arcaicos y necesidades prácticas que no son de nuestra creación. Heidegger quiere ayudarnos a superar esta condición de arrojados, este Geworfenheit, mediante la comprensión. Debemos tratar de entender nuestro provincialismo psicológico, social y profesional, y luego elevarnos por encima de él, hacia una perspectiva más universal. Al hacer esto, haremos el viaje clásico heideggeriano desde la Uneigentlichkeit hacia la Eigentlichkeit, de la falta de autenticidad hacia la autenticidad. ¿Qué significa vivir auténticamente? Significa empezar a vivir para nosotros mismos, pensando por nosotros mismos, llegando a nuestras propias conclusiones en lugar de simplemente adoptar las opiniones predominantes de nuestro círculo social o de los medios de comunicación que consumimos. La existencia auténtica requiere reflexión y disposición a alcanzar conclusiones propias, incluso cuando esto signifique arriesgar vínculos familiares o sociales. Pero la mayoría de las veces, para Heidegger, fallamos estrepitosamente en esta tarea. Nos limitamos a rendirnos a un modo de ser socializado y superficial que él llamó ellos mismos, en oposición a nosotros mismos. Seguimos las habladurías, das Gerede, de las que hemos oído hablar en los periódicos, la televisión y las grandes ciudades donde Heidegger odiaba pasar tiempo. El mundo como red de significados. Para entender mejor cómo existimos en el mundo, Heidegger desarrolló una teoría fascinante sobre los utensilios y las relaciones. En el mundo hay muchas cosas, pero estas cosas no tienen significado por sí mismas. Podríamos tener un cuadro, un clavo y un martillo, pero por separado no significan nada. No hay relación entre ellos. Pero cuando llega un Dasein, un ser ahí, con un proyecto, digamos, voy a colgar este cuadro en la pared, entonces agarra el clavo, agarra el martillo, clava el clavo en la pared y cuelga el cuadro. Ahí se establece la relación entre el clavo, el martillo y el cuadro. Es el proyecto humano el que le da significado a las cosas del mundo. Esto es fundamental. El ser humano es el que trae sentido al mundo. La naturaleza por sí misma no tiene historia. Si un volcán hace erupción, es simplemente un hecho más de la naturaleza.
Pero si a los pies de ese volcán está la ciudad de Pompeya, entonces es una tragedia. Son los proyectos humanos los que le dan tragicidad a la naturaleza. El petróleo no le interesaría a nadie si no fuera porque es usado como combustible o para miles de otros fines. Si no hubiera petróleo en Irak, Estados Unidos no estaría ahí. Si hubiera arvejas en lugar de petróleo, no iría a Irak. Es el proyecto humano el que le da importancia a las cosas del mundo. La temporalidad del Dasein. Aquí llegamos a uno de los conceptos más revolucionarios de Heidegger: la temporalidad del Dasein. Para él, nosotros no somos nuestro presente, sino nuestras posibilidades futuras. El Dasein está siempre proyectado hacia el futuro. Somos lo que podemos llegar a ser. Ciertamente no pudiste elegir tu nacionalidad, ni tu crianza, ni tu raza o posición socioeconómica al nacer. Pero al ser consciente de esos hechos y del lugar que ocupas en la historia, puedes elegir en qué te convertirás. Puedes elegir tu ocupación, los libros que leerás este año, cómo pasarás tu tiempo libre, si tendrás pareja, si tendrás hijos propios. Puedes elegir cómo te comportarás dentro de tu comunidad. Vivimos permanentemente eyectados hacia el futuro. Vivimos proyectando en nuestras cabezas estas diferentes posibilidades. Pero hay un límite a nuestras posibilidades, y ese límite es la muerte. La muerte marca el fin de cualquier proyecto, el fin de las decisiones y acciones. La muerte es el fin de cualquier posibilidad. La muerte como maestra de autenticidad. Durante una conferencia, un joven le preguntó a Heidegger si tenía algún consejo para una vida más plena. El profesor reflexionó por un par de segundos y respondió: sí, pasar más tiempo en cementerios. Esta respuesta es coherente con su filosofía, porque en ella la muerte es algo que debemos considerar continuamente para alcanzar lo que llamó una existencia auténtica. ¿Por qué la muerte es tan importante para la autenticidad? Porque es solo cuando nos damos cuenta de que otras personas no pueden salvarnos de das Nichts, que somos propensos a dejar de vivir para ellos. Dejamos de preocuparnos tanto por lo que otros piensan y dejamos de renunciar a las partes más importantes de nuestras vidas y energías para impresionar a personas que nunca realmente gustaron de nosotros en primer lugar. Piénsalo, si este fuera tu último año de vida, ¿qué harías? ¿Cómo te comportarías? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Cuáles serían tus prioridades? ¿Todavía te preocuparías por las convenciones sociales? ¿Seguirías perdiendo tiempo en actividades que no te aportan nada significativo? La conciencia de la mortalidad es un gran paso hacia una vida más auténtica. Imagina que estás viendo una serie de Netflix sin ninguna preocupación en tu mente. Ahora pregúntate, si fuera a morir esta semana, ¿seguiría pasando mi fin de semana viendo esta serie durante 8 horas o haría algo más significativo? Tal vez la serie sea realmente buena y decidas quedarte en el sofá. Esa también es una posibilidad auténtica si realmente es tu elección consciente. El conocimiento práctico y el mundo cotidiano. Heidegger revolucionó nuestra comprensión del conocimiento al mostrar que nos relacionamos con los objetos principalmente como útiles, no como objetos de contemplación teórica. Cuando usamos un martillo o un clavo, nuestro modo de relacionarnos con estos útiles es más básico que el conocimiento teórico. Piensa en cuando aprendiste a andar en bicicleta. No tenías una conciencia plena de cada paso del aprendizaje. Había una suerte de aprendizaje del cuerpo. Manejar herramientas, hablar un idioma. Estos conocimientos procedimentales que incorporamos de manera automática son más básicos que el conocimiento proposicional, como saber que Colón descubrió América en 1492. Esta idea influyó enormemente en la filosofía posterior, desde la fenomenología de Merleau-Ponty hasta las teorías de la cognición corporizada en las ciencias cognitivas y la inteligencia artificial. Heidegger nos mostró que antes de ser pensadores teóricos, somos seres prácticos que habitan el mundo a través de nuestros cuerpos y nuestras actividades. La crítica a la modernidad tecnológica. En la década de 1950, Heidegger desarrolló una crítica profunda a la modernidad tecnológica. En su conferencia Serenidad, escribió con claridad inusual
sobre cómo el pensamiento calculador convierte a la naturaleza en una gran estación de gasolina, en fuente de energía para la técnica y la industria moderna. Heidegger señaló que la era atómica trajo usos tanto pacíficos como bélicos de la energía, y que la pregunta decisiva era cómo podemos dominar y dirigir las inimaginables magnitudes de energía atómica para asegurar que estas energías gigantescas no vayan a explotar en algún lugar y aniquilar todo. Propuso que tengamos una actitud de serenidad que dice al mismo tiempo sí y no a la tecnología, sí al uso de los objetos técnicos, y no cuando la técnica puede cegarnos al punto de que un día el pensar calculador pueda llegar a ser el único válido y practicado. Si eso ocurriera, si se abandonara el pensar reflexivo, entonces el ser humano habría negado lo que tiene de más propio, su esencia. Esta crítica fue un antecedente de lo que plantearon posteriormente pensadores como Adorno y Horkheimer en su Dialéctica de la Ilustración. Tomaron la metáfora de Heidegger de la naturaleza como estación de gasolina y la combinaron con la idea de razón instrumental de Max Weber. Si la naturaleza puede ser solo un medio para los fines humanos, no es raro que el propio ser humano se haya convertido en un medio para los fines económicos de otros. La pregunta por el pensar. En 1951, Heidegger pronunció una frase que se volvió célebre: «La ciencia no piensa». Aclaró que no se proponía atacar a la ciencia, sino diferenciar entre la ciencia y la filosofía. En 1969, explicó que esta frase significa que la ciencia no se mueve en la misma dimensión que la filosofía. Por ejemplo, la física se mueve en el espacio, el tiempo y el movimiento, pero es la filosofía la que determina qué es el movimiento, qué es el espacio y qué es el tiempo. Heidegger adoptó una concepción problemática de la ciencia cuando dijo que consiste en calcular, porque el cálculo es solo una parte de la actividad científica. Los científicos no se limitan a recopilar datos y hacer cálculos. La discusión de conceptos y argumentos forma parte de los métodos utilizados por la ciencia. Pero su punto central sigue siendo válido. Hay preguntas fundamentales sobre el ser, el significado y la existencia que requieren un tipo de reflexión diferente al pensamiento científico. Estas son las preguntas que nos hacemos cuando contemplamos el misterio de por qué existe algo en lugar de nada. La hermenéutica de la existencia. Heidegger desarrolló una comprensión revolucionaria de cómo interpretamos el mundo. Para él, la comprensión no es un proceso que hagamos después de percibir el mundo, sino que es más fundamental que la percepción misma. Llegamos a un mundo que ya tiene una red de significados, creada por otros, y para comprenderlos, debemos interpretar constantemente. Esta comprensión tiene un movimiento en espiral entre los supuestos y la información nueva, entre la parte y el todo. Cuando interpretamos un texto, la comprensión de los detalles y del conjunto, de lo conocido y lo novedoso, se influyen mutuamente. No podemos salirnos completamente de nuestra cultura y evaluarla sin supuestos porque, en general, formamos parte de la cultura que generó lo que tratamos de comprender. En cada época y cultura, las cosas tienen un modo de ser a través del cual se las comprende. En la Edad Media, la enfermedad era comprendida como un castigo divino, mientras que en el mundo moderno se la comprende como fenómeno biopsicosocial. Un monje medieval percibía al bosque como una creación divina, mientras que un empresario lo percibe como materia prima. La angustia como revelación. Para Heidegger, la angustia no es simplemente un estado psicológico negativo, sino una experiencia fundamental que nos revela nuestra verdadera condición existencial. A diferencia del miedo, que siempre tiene un objeto específico, la angustia no tiene objeto. Es una experiencia de encontrarnos con la nada, con la posibilidad de que nada existiera. En la angustia, el mundo cotidiano familiar se vuelve extraño y ajeno. Las cosas pierden su significado habitual y nos encontramos confrontados con el hecho desnudo de la existencia. Esta experiencia, aunque inquietante, es reveladora porque nos muestra que somos seres finitos arrojados a un mundo que no elegimos. La angustia nos individualiza
porque nos arranca de la comodidad del ellos mismos y nos confronta con nuestra propia existencia. En estos momentos, no podemos refugiarnos en las opiniones comunes o en las actividades rutinarias. Estamos solos frente a nosotros mismos y a la pregunta fundamental: ¿qué voy a hacer con mi vida? La caída en lo cotidiano. Heidegger describe cómo tendemos a caer en lo cotidiano para escapar de la angustia de la libertad y la responsabilidad. Esta caída no es un evento que ocurre en el tiempo, sino una tendencia constante del Dasein. Nos refugiamos en las habladurías, en la curiosidad superficial, en la ambigüedad de no tomar posiciones claras. Las habladurías son esa forma de comunicación en la que repetimos lo que se dice sin realmente entender o experimentar aquello de lo que hablamos. Hablamos por hablar, para llenar el silencio, para evitar el encuentro con nosotros mismos. La curiosidad no es la búsqueda genuina de conocimiento, sino la necesidad compulsiva de novedad, de saltar de una cosa a otra sin profundizar en nada. La ambigüedad es esa situación en la que todo parece comprensible, pero nada está realmente claro. Evitamos tomar decisiones definitivas, comprometernos con proyectos específicos, porque eso implicaría asumir la responsabilidad de nuestras vidas. El llamado de la conciencia. En medio de esta caída en lo cotidiano, Heidegger describe un fenómeno extraordinario: el llamado de la conciencia. No se trata de la conciencia moral en el sentido tradicional, sino de una voz interior que nos llama desde nuestro ser más auténtico hacia nosotros mismos. Este llamado es silencioso, no dice nada específico sobre qué hacer o cómo vivir. Simplemente nos convoca a asumir la responsabilidad de nuestra existencia. Nos llama desde las posibilidades no realizadas, desde el futuro que podríamos ser, hacia el presente en el que debemos decidir. El llamado de la conciencia nos arranca del ellos mismos y nos confronta con la pregunta: ¿vas a vivir tu vida o vas a dejar que otros la vivan por ti? ¿Vas a elegir tus posibilidades o vas a permitir que las circunstancias elijan por ti? La resolución anticipatoria. La respuesta auténtica al llamado de la conciencia es lo que Heidegger llama resolución anticipatoria. Esto significa decidir vivir auténticamente, asumiendo completamente nuestra finitud y nuestras posibilidades. La resolución no es un acto único, sino una actitud constante de compromiso con nuestra propia existencia. Anticipatoria, porque esta resolución siempre implica proyectarse hacia el futuro, hacia nuestras posibilidades, pero con plena conciencia de que la muerte es la posibilidad más propia e inevitable. Esta anticipación de la muerte no es mórbida, sino liberadora, porque nos libera de las preocupaciones triviales y nos permite concentrarnos en lo que realmente importa. Cuando vivimos con resolución anticipatoria, nuestras decisiones emergen desde nuestra comprensión más profunda de quiénes somos y qué queremos llegar a ser. No decidimos basándonos en lo que otros esperan de nosotros, sino desde nuestra propia comprensión de nuestras posibilidades más auténticas. La temporalidad como horizonte del ser. Para Heidegger, el tiempo no es simplemente una sucesión de momentos ahora que pasan. La temporalidad humana es fundamentalmente diferente del tiempo físico. Existimos principalmente en el futuro, proyectados hacia nuestras posibilidades. El pasado no es lo que ya pasó, sino lo que llevamos con nosotros como trasfondo de comprensión. El presente no es un punto en el tiempo, sino el momento de la decisión y la acción. Esta estructura temporal del Dasein futuro, pasado, presente, es lo que hace posible la comprensión del ser. Solo porque existimos temporalmente podemos preguntarnos por el significado de la existencia. Solo porque proyectamos hacia el futuro podemos tener esperanzas, planes, sueños. Solo porque cargamos el pasado podemos aprender de la experiencia. Solo porque actuamos en el presente podemos transformar el mundo. La temporalidad es el horizonte dentro del cual se nos revela el ser. No es que el ser esté en el tiempo,
sino que el tiempo es la condición de posibilidad para que el ser se manifieste. Por eso Heidegger tituló su obra maestra Ser y tiempo. Estos dos conceptos están inextricablemente unidos. La pregunta que permanece abierta. Heidegger nunca terminó Ser y tiempo. La obra quedó incompleta porque se dio cuenta de que la pregunta por el ser es inagotable. Cada respuesta abre nuevas preguntas, cada revelación oculta nuevos misterios. Esto no es una falla de su filosofía, sino un reconocimiento de la profundidad infinita de la existencia. La pregunta por el ser no es un problema que pueda resolverse de una vez por todas, sino una pregunta que debe mantenerse viva. Es la pregunta que nos mantiene despiertos, que nos impide conformarnos con respuestas fáciles, que nos obliga a seguir cuestionando, explorando, existiendo auténticamente. Tu vida como pregunta abierta. Finalmente, llegamos al punto donde la filosofía de Heidegger se convierte en una invitación personal. Tu vida es una pregunta abierta. No tienes una esencia predeterminada que debas realizar. No hay un guión escrito que debas seguir. Eres pura posibilidad, pura apertura hacia el futuro. Pero esta libertad es también una responsabilidad. No puedes culpar a otros por lo que haces con tu vida. No puedes esconderte detrás de las expectativas sociales o familiares. En última instancia, eres responsable de las decisiones que tomas y de la persona en la que te conviertes. La filosofía de Heidegger nos invita a despertar de la somnolencia de la vida cotidiana, a confrontar la pregunta fundamental de la existencia, a vivir con autenticidad y resolución. Nos recuerda que somos seres finitos en un mundo infinitamente misterioso, y que esta finitud no es una limitación, sino la condición que hace posible el significado. ¿Vas a vivir tu vida o vas a dejar que otros la vivan por ti? ¿Vas a enfrentar la pregunta por el ser o vas a refugiarte en las habladurías? ¿Vas a asumir tu finitud o vas a vivir como si fueras inmortal? Estas preguntas no tienen respuestas correctas universales. Cada persona debe encontrar su propia respuesta. Pero mantener vivas estas preguntas, no permitir que se conviertan en fórmulas vacías, es lo que significa existir auténticamente. La filosofía de Heidegger, a pesar de sus complejidades y controversias, nos ofrece un regalo invaluable. Nos devuelve el asombro ante el misterio de la existencia. Nos recuerda que estar vivo es extraordinario, que cada momento es una posibilidad única, que somos los únicos seres que pueden preguntarse por el sentido de todo esto. Y quizás, solo quizás, mantener viva esta pregunta, vivir en el asombro y la responsabilidad que conlleva, sea suficiente para una vida auténtica.